No hemos hablado de lo laboral en estos espacios de lo singular y creo que es súper importante. Cada vez más yo tengo pacientes que llegan hablando de lo que pasa en el trabajo, de cómo se sienten, de sus expectativas, de todo alrededor que les genera pues muchas veces estrés, malestar, angustia, hay un montón de síntomas asociados pues como a ese mundo laboral. Total, Cata. Me parece que pensar en lo laboral es pensar en una dimensión de las personas, una dimensión que se asocia a muchas cosas o muchas otras dimensiones y que depende también de muchas otras Ujú. cosas. Me parece que es muy importante porque si es, Cata, es que dentro de esa dimensión se han normalizado muchas cosas y como que hacer otras vuelve como Ujú. contraproducente, como que es ir en contravía, Ujú. ¿sabes? Como que si no estás cansado y agotado, no trabajaste. Exacto, como que yo todo el tiempo me encuentro incluso con chicos que están, no sé, en su proceso de práctica, ponle, y me encuentro mucho con la concepción de que ellos se imaginan y fantasean que llegar a ese proceso laboral de su práctica va a ser, mejor dicho, ir hasta la NASA y volver, literalmente, que eso Sí. va a representar un desgaste horrible y que va a ser muy fuerte. Y cuando se topan y los ponen a hacer un Word, un Excel o alguna cosa como pues no No estoy hice haciendo nada, nada. esto no me gusta, no Esto estoy no es lo haciendo que yo nada. me imaginé. Exacto. Entonces Sí. creo que ahí podemos partir de algo muy importante dentro de lo laboral y es que hemos normalizado que hacer mucho y que estar muy, muy agotados es lo normal de un Ujú. trabajo. Y que además es bueno. Es decir, que entre más se haga y más trabaje y más tarde salga del trabajo, entonces soy mejor trabajador y creo que eso pues hay como que reflexionar sobre el asunto porque realmente pues la dimensión de lo laboral no es solamente lo económico, si bien pues es una vía, es un medio para poder tener pues Ujú. nuestros recursos, es mucho más amplio y tiene dos cosas que a mí me parecen importantes. Uno, la empresa, es decir, cómo es la empresa con el empleado, con esa persona, y dos, tú cómo eres en relación a lo laboral. Y eso va a ser Exacto. fundamental en relación a ti en esa empresa y a tus exigencias, pues, y eso habla de ti también como persona, y eso va a ser fundamental para poder, digamos, discernir o concluir o llegar en la conclusión que esa persona puede tener un burnout, ¿cierto? Que así es como se denomina o así es como se clasifica un poco, ese es el término que se usa para hablar del síndrome del desgaste laboral, o comúnmente se conoce así, burnout. Sí, Cata, porque es que, mira, si nosotros en términos de las creencias, ¿cierto? Hemos normalizado que trabajar mucho es lo normal, entonces como Ujú. que instaurar o permitirse hábitos saludables, pausas, prácticas de autocuidado o ciertas cosas dentro del entorno laboral se vuelve imposible, ¿cierto? Ujú. Porque es como, es que el trabajo está para eso, para incomodar, Ujú. para cansarse mucho, para ser súper productivo, un montón de cosas. Entonces, claro, es muy difícil si uno tiene esa creencia poner unos pequeños pasos de autocuidado que Ujú. eviten que uno llegue a ciertos agotamientos, porque el agotamiento está como quien dice romantizado. Ajá. Como que incluso yo escucho mucho frases muy por el estilo de, es que a mí me gustan los días más pesados porque es el día en que se me va más rápido, porque es el Ujú. día que más no sé qué, porque es el día que más no sé cuántas. Pero es el Entonces, día que claro, más te brinca. entonces no es el día que más se brinca, pero es el día que ayuda a que posteriormente empiecen a aparecer ese tipo de sintomatologías, como Sí. que te brinque el pavo, como que una cosa, como que la otra, porque así sea muy chévere que a uno se le vaya el día más rápido, también es pensar que no siempre que se vaya más rápido es más saludable para tu organismo y que tu organismo le está procesando de la manera correspondiente. Yo creo que también hay dos dimensiones que tendríamos que tener en cuenta, teniendo presente pues que el burnout es un agotamiento físico, mental y emocional extremo, causado específicamente por el ámbito laboral, ¿cierto? Ujú. Sin embargo, tenemos que diferenciar dos cosas. Una es el ambiente laboral y el tipo de trabajo que hago, ¿cierto? Y lo que se juega ahí en ese trabajo en relación a los empleados. Si hay salario emocional, si tienen un buen clima, si exigen demasiado a los empleados, si hay maltrato, si realmente pues los salarios son justos para cada uno de los empleados, si tienen, digamos que están amparados por la ley, porque muchos empleos pues Como hacen quien el dice, si están quite, las ajá, si es condiciones las condiciones óptimas que dadas pueden para. ayudar. Y otro punto muy especial, pues muy importante del burnout tiene que ver con la autoexigencia, es decir, con la estructura de la persona, porque muchas veces hay personas que sienten que descansar está mal, que si no haces las cosas excelente o súper bien o perfectas nunca van a salir bien, que le exigen demasiado a las personas alrededor porque ellas se autoexigen demasiado, o Ujú.
tienen hábitos particulares, por ejemplo, no delegan nunca, porque creen que si ellos no lo hacen, nadie los va a hacer, lo va a hacer como O ellos como lo que no va a hacen. cumplir también con Con los los logros estándares y que las ellos mismos se metas. ponen a veces. Y yo creo, y aquí no estamos hablando, pues nadie está diciendo que la función o el objetivo es ser mediocre, al contrario, es decir, menos, no necesariamente hacer más significa que todo va a salir bien, significa que en la medida en que las personas van organizando su día, su cronograma, hacen pausas, se alimentan de lo que significa el mundo laboral. ¿Y qué significa el mundo laboral? Significa hacer lazo social, significa aprendizaje, significa pequeñas metas de gratificación de eso que hacemos. Cata, es que estamos solo en el trabajo. Pues estamos más en el trabajo a veces que en la casa o que en otros lugares. El trabajo es como el espacio en que más tiempo invertimos. Como que quedarnos en función de esa autoexigencia. Hay una cosa que me parece muy chévere y es que la autoexigencia tiene como dos puntos. Que es el exigente y el exigido, ¿cierto? Todos hacen parte del sí mismo. Entonces el exigente siempre va a poner estándares más altos de sí mismo y el exigido siempre va a intentar encontrar un fallo que lo lleve a ese no reconocimiento de que lo logré. Y eso pasa mucho a veces y también que se asocia mucho a un discurso de dar el siempre en la empresa. O el que se siente insuficiente, Claro. porque ese siempre está buscando un reconocimiento del lado del otro. Cuando su trabajo, pues es muy importante la gratificación y es muy importante que valoren tu trabajo, pero no todo el tiempo te tienen que estar dando palmaditas, reconociéndote lo que, pues, tienes que hacer de día, ¿cierto? Exacto, entonces digamos que quedarnos en estos extremos discursivos, necesito la remuneración y ese reconocimiento, o es que hacerlo todo súper perfecto y yo tengo que hacerlo todo súper bien, pues va a ir acotando que poco a poco no solamente aparezca un cansancio físico, sino que aparezca un desgaste. Es físico, emocional, que es muchas cosas y que se vivencia de maneras muy fuertes. Lo que nosotros estamos hoy trayendo como conceptualización del burnout. Que definir y hay que tener muy claro que una cosa es yo sentirme cansado, que bueno, claramente estamos en un trabajo todo el día, entonces el cuerpo se mueve, el cuerpo se cansa, llegas cansado a tu casa. Sí. Otra cosa muy diferente es cuando tú llegas a tu casa y no tienes ganas de hacer absolutamente nada más porque no tienes energía para absolutamente nada más, no te quieres mover, no te puedes mover. Incluso pensar que el otro día tienes que ir a trabajar otra vez es como que... O, ¿sabes qué pasa mucho cuando son los domingos y va a ser el lunes y si bien el domingo en general no es en la tarde, siempre pues hay una especie de melancolía, hay una sensación de que ya se acabó el descanso y en fin, creo que las personas que están padeciendo un poco más de esto o tienen un síndrome de burnout se angustian cuando saben que va a llegar. Entonces el domingo por la mañana están normales y a partir del mediodía empieza la angustia, empiezan los síntomas físicos de no quiero, me generan síntomas corporales de ansiedad. Entonces se puede confundir, inclusive el burnout se confunde con otros síntomas. Mucha gente llega a la consulta hablando, es que creo que estoy deprimido, es que creo que tengo episodios de ansiedad o es que creo que tengo ataques de pánico o es que algo pasa en mí que yo no estoy bien y que no estoy rindiendo, es que ya no quiero trabajar y antes me apasionaba muchísimo, entonces tengo algún defecto. En ningún momento se piensa que eso tiene una categoría, que eso, o sea, que eso pasa por algo, que llegamos ahí por algo, eso es bien importante. Además que tiene unas características, primero el agotamiento extremo que tiene un efecto directo pues en la persona, en no querer ni levantarse de la cama, ¿cierto? O sea, no quiero, nada me sabe rico, no vuelvo a tener pues como esa energía y ese entusiasmo para hacer ciertas cosas, así que todo se me vuelve como lo mismo, como plano. O sea, no hay disfrute. Y eso está asociado también un poco a esa posición cínica, nada disfruto, todo me parece lo mismo, entonces termina apareciendo una persona muy pesimista o que simplemente todo le da igual. Y eso es importante, como que todo es lo mismo, nada trae entusiasmo, nada trae cierta motivación, ninguna meta nueva te llama la atención. Entonces eso también es otro síntoma importante. Es como una especie de apatía, como una especie de no conecto con nada, no me interesan muchas cosas, ¿cierto? Y ni siquiera, porque cuando los pacientes hablan de tal vez que es que me cae mal tal persona, o es que el jefe me tiene rabia, o es que no sé quiéncito dijo esto y entonces me duele que lo traten así, ahí ya hay otro tipo de emociones. Uno podría decir, bueno, el clima laboral tendría problemas, pero no necesariamente es un burnout.
porque vos estás sintiendo emociones, estás metido dentro del ambiente laboral, estás a la expectativa de que pasen cosas, tienes lazos con los otros y logras quejar, hablar, decir, pero cuando eso termina pasando como algo más de lo que es, como algo más de día y nada te entusiasma, ni siquiera la rabia, entonces ahí tenemos una pregunta, ¿cierto? ¿Qué está pasando? Pues que ya no es solo un cansancio, ya es de verdad algo que sí está como afectándonos en esa cotidianidad laboral. Y ni siquiera porque te ofrezcan un cargo nuevo o te vayan a dar más dinero o tal vez tengas otras metas, porque no hay una realización personal, no hay interés, es como estoy aquí y como que sobrevivo en medio de una sensación de agotamiento y de cansancio extremo, ¿cierto? Ni siquiera Cata a veces descansando, a veces ni siquiera como dándose tiempo. Yo creo que valdría la pena también pensar un poco en las empresas y en el individuo. ¿Cómo así? A ver, una cosa es que la empresa no cumpla las condiciones y ahí ya pues es muy difícil tener calidad de vida dentro del trabajo, ¿cierto? Entonces partamos de la base que la empresa tiene las mínimas condiciones para que tú estés como unos bien, compromisos sí. y unas responsabilidades con sus Exactamente, trabajadores. ¿cierto? Y otra, eso es muy importante porque si no hay condiciones, pues es muy difícil que tú te sientas a gusto en tu trabajo y no siempre Aunque también, Cata, y te voy a interrumpir porque hay algo que también me parece que, si bien es responsabilidad de la empresa, no es algo que ellos puedan controlar completamente, que es el ambiente organizacional, lo que decías ahorita. Ajá. Yo también creo que el ambiente organizacional o potencializa mucho o hace todo lo contrario, ¿cierto? Porque un ambiente organizacional en donde todo el tiempo hayan señalamientos, donde no tope como un trabajo en equipo, sino que hayan como directivas súper tajantes, que invisibilicen a sus trabajadores, que pongan al otro en lugares más que de crecimiento de defensa, porque el otro siente todo el tiempo que tiene que tener una función activa y participativa, porque si no, ese mismo ambiente organizacional no se lo va a posibilitar, también se vuelve muy retador y muy conflictivo, ¿cierto? Pero mira qué interesante, entonces pensamos en que todo sea reglamentalmente bien, es decir, que a ti te estén pagando bien, que te paguen tus horas extras, o sea, de que la ley, digamos, que funcione. Dos, sería el clima organizacional, que también va a tener una injerencia importante, ¿cierto? Sí. Y tres, ya serías tú como individuo y tu autoexigencia, cómo te relacionas con el entorno, cómo asumes la carga laboral, ¿cierto? Cómo te comunicas, cuáles límites logras ponerte, porque muchas veces a que renuncia. O cómo te sientes cuando haces una pausa, por ejemplo. Yo tengo muchos pacientes que se sienten angustiados porque sienten que pierden el tiempo. Y sabes, desde cuándo no tomas y desde cuándo no tomas estos síntomas un poco de burnout, desde la pandemia. Es decir, desde que todo comenzó a estar desde la casa y el trabajo en casa, para muchas personas pues trajo muchos beneficios, pero realmente para otras trajo mucho agotamiento porque no había límites. Entonces me trabajo a cualquier hora, puedo trasnocharme a hacer el trabajo que queda pendiente, entonces no tengo las 8 horas laborales normales cuando me voy. Es decir, ahora que ya muchas veces es híbrido, ya es una elección trabajar en casa, pues hay que organizarse, pero realmente cuando uno no se pone límites, el trabajo en casa trabaja mucho de ese agotamiento, porque es como la única dimensión de tu vida termina siendo el trabajo. Y es una dimensión además que si tú coges el celular para ver alguna cosa, para responder algo, o sales y te tomas un café a tu balcón, o le vas a dar una vuelta y sales a hacer una vuelta, te sientes angustiado porque no estás cumpliendo pues como con lo laboral. Entonces, sí, en los casos que he evidenciado mucho de eso es cuando el trabajo es en casa o cuando no hay unos límites claros donde yo sé qué tengo que hacer y por qué tengo que tener autocuidado. Sí, Cata, o sea, yo también pienso que trabajar en casa puede traer muchos beneficios, pero también es muy retador, precisamente por eso, porque es todo el tiempo una consecución de límites propios, ¿cierto? Y nosotros hemos elaborado mucho, creo que la idea de poner siempre límites afuera, ¿cierto? Hemos elaborado mucho la idea de, yo le digo a este que no, yo pongo allí un límite, yo digo cosas, yo digo que la otra, pero el elaborar límites para nosotros mismos es muy retador, porque es volver al inicio, como iniciamos esta conversación, de decirse a uno mismo, esto que estoy sintiendo es cansancio y está bien, pero esto que estoy sintiendo no está tan bien, entonces tengo que hacer un pare, tengo que parar yo mismo y tengo que replantearme algunos hábitos de vida o replantearme algunos hábitos laborales o replantearme algunas cosas, porque si no, ¿esto dónde va a parar?
Y también pensar en un punto que yo sé que a veces genera malestar cuando uno lo nombra, y es que el trabajo está romantizado. Entonces, muchas personas, este es el lugar donde quiero ser feliz, donde todo tiene que fluir, No voy porque a crecer. y mi pasión es esa, y lo tengo que hacer, y el trabajo a veces cansa. A veces uno no quiere pararse de la cama O porque sea, hay momentos en los que uno sí logra conectar claro. románticamente con esos beneficios. Además, tú puedes poner ahí pues lo que aprendiste, puedes crecer, puedes innovar, puedes un montón de cosas, pero eso no va a pasar ni en todas las empresas, ni siquiera siendo tu propio jefe, porque esa sí es la gran traición del trabajo, y es cuando más burnout hay. Cuando precisamente uno no se logra poner límites. Les ponemos un ejemplo de nosotras en el campo de la psicología o de la medicina, por ejemplo, y es que el hecho de que tú tengas un montón de horas al día no significa que tengas que cubrir todas esas horas y tener paciente, y no hay ninguna pausa, entonces no tienes un momento de descanso. No me refiero al momento de llenar las historias clínicas, porque eso también es trabajo. Me refiero es precisamente a estírate, descansa, inclusive da una pequeña siesta, sal del consultorio un rato. Es decir, eso es lo que genera también que sí, yo tengo mi propia práctica, ya sea como médica, o bueno, los que que trabajan con personas, pero si no somos capaces de poner límite, sobre todo en el ámbito del servicio, donde todo el tiempo estamos interactuando, vamos a generar un burnout. Y de eso son mucho más difíciles, porque está la premisa de no puedo parar, porque no tengo empresa que me pague, porque dependo exclusivamente de mí mismo, y es mucho más difícil. Entonces recapitulemos un poquito, ¿no? Para que vayamos cerrando cada vez, pensarnos en que cansancio no es igual a agotamiento físico, emocional, mental, es muy importante. Sí, del trabajo uno sale cansado, pero la idea es que uno salga cansado y no agotado, con apatía, con sin ganas de hacer nada más, con ganas de no conectar con nada, o incluso cogiéndole mucha pereza a eso que tú estás desempeñando en ese trabajo. Segundo, hay que diferenciar y aprender a diferenciar esos 3 puntos que nosotras pudimos nombrar hoy, que es, una cosa son las condiciones óptimas que la empresa puede posibilitar a sus trabajadores para evitar el ausentismo, para evitar las deserciones, para evitar un montón de cosas. Otro muy importante también puede ser el ambiente laboral, y es cómo la empresa o las mismas personas de esa empresa constituyen el ambiente entre sí. Y por último, la relación que tenemos con el sí mismo, ¿cierto? Y cómo se vive esa relación de soy exigente, necesito esto, qué tipo de reconocimientos quiero, cómo los busco, o por el contrario, lo que estamos nombrando, y es también pensarnos en cuando introduzco en ese espacio límites, el autocuidado y otras cosas que me posibiliten, porque una cosa es que estemos cansados y otra cosa es que nos dejemos llevar al punto del agotamiento, en donde ya sea mucho más difícil salir por nuestra propia cuenta de ahí. Sí, y yo creo que también incluiría el último, y es que tenemos que diferenciar que no necesariamente son síntomas, si bien parecen síntomas asociados con la ansiedad y la depresión, no necesariamente lo que tengo es un trastorno de ansiedad o un trastorno depresivo, o bueno, o algo, o un ataque de pánico, porque muchas veces como que no vemos más allá del síntoma, y eso es lo que se manifiesta, ¿cierto? La inapetencia, la bajita de ánimo, por el contrario, estar muy acelerado y tener síntomas del cuerpo, pero no logramos ver en qué contexto estamos, cómo lo estamos desarrollando y por qué estamos ahí, para qué. Y ahí, cuando uno logra poner las cosas en un lugar, en un contexto, y ponerlo en palabras, pues uno se puede dar cuenta que puede que no sea una depresión, puede que no sea ansiedad, puede que sea estrés o burnout, o sea, porque los dos están muy íntimamente relacionados, pero no necesariamente es que estoy deprimido o estoy ansioso. Gracias, chao.